Hola, soy Cori de Cori Style y el día de hoy les tengo un nuevo video. Esta vez vamos a utilizar un kit que recibí de cumpleaños de una gran amiga, Ivette. Me mandó este kit de Daiso en el cual podemos crear un gatito con el método de needle felting. Espero estarlo pronunciando correctamente. En el pasado me había interesado mucho acerca de este método, pero no había conseguido varios de los materiales, así que bueno, como se me presentó la oportunidad, vamos a hacer este gatito con el kit. Trae ya todo el material necesario, nada más si utilizamos tijeras, reglas, pegamento, cosas que podemos encontrar fácilmente en casa. Pero dentro del paquetito podemos encontrar lo que viene siendo los ojos para el gatito, la cadena, los aritos, así como la aguja especial para este tipo de manualidades. Tengan mucho cuidado que no se nos vaya a romper porque nada más incluye una aguja. También se nos incluye el fieltro de los colores necesarios para crear nuestro gatito, como viene en la portada del manual. Este manual también, déjenme les digo que viene muy bien explicado. Pensé que iba a ser muy sencillo, pero no. Viene en inglés, en español, en japonés y creo que venía en otro idioma. Y la verdad es muy fácil de seguir. Aquí yo inicié, como dice el paso 1, separando el fieltro en secciones para trabajar de manera más sencilla. Y vamos a utilizar una esponja para estar trabajando encima de ella, ¿ok? Que sea más sencillo el manejar el fieltro. Esta es la aguja que vamos a utilizar. Tengan mucho cuidado de no picarse porque la verdad sí está algo filosa. Y estoy muy emocionada de iniciar con este proyecto, así que comencemos de una vez. Lo principal va a ser separar un poquito el fieltro y empezar a crear la base de nuestro gatito, el cual es una especie de círculo o esfera. También tengan cuidado de estar picando de manera vertical porque si inclinamos un poco la aguja la podemos romper. Y de una vez les iré comentando que deben de ser muy pacientes porque debemos de trabajar lentamente asegurándonos de no perder la figura o la forma que estamos buscando. Ya que se me estaba olvidando decirles que este proyecto, esta manualidad toma aproximadamente 2 horas. Y bueno, aquí después de estar trabajando con la esfera aproximadamente una media hora, 40 minutos, ya estoy obteniendo la forma que estaba buscando para nuestro gatito. Una vez que tenemos la esfera completa, vamos a pasar a la parte de las orejitas. Este segundo paso a mí también me tomó otros 30-40 minutos porque intenté llevar a la par la orejita café y la orejita naranja para ir trabajando con ellas al mismo tiempo y que tuvieran una figura, una forma similar y que no me fueran a quedar disparejas. Una vez que tengamos las orejitas casi listas, no te preocupes, no tienen que estar perfectas, las vamos a adherir con la aguja a nuestra esfera. ¿Por qué les digo que no tienen que estar perfectas? Porque conforme sigamos picando la orejita para adherirla, va a ir disminuyendo un poco más de tamaño. Después, con algo de fieltro naranja y café que estaba reservando, vamos a cubrir lo que viene siendo el contorno de ambas orejitas para que así la transición de lo blanco al café o naranja sea un poquito más gradual.
Ahora es momento de pasar a lo que viene siendo el rostro del gatito. Para esto voy a utilizar unas tijeritas que creo que es un corta uñas, pero yo lo utilizo para manualidades, y con ellas voy a cortar un poquito del fieltro para posicionar los ojos y ver más o menos dónde los voy a adherir ya correctamente utilizando un poquito de pegamento blanco. Lo siguiente es, utilizando el fieltro rosa, vamos a hacer el detalle de la nariz y de la boca. Aquí les recomiendo ser muy pacientes, ya que tenemos que trabajar de una manera muy, entre comillas, fina, para que los detalles no nos vayan a quedar muy gruesos. Tenemos que hacer los detalles, como su nombre lo dice, muy minuciosamente, para que al final el gatito se vea más lindo. Con el rosa restante voy a hacer las 3 piezas para crear un moño, y una vez que ya tenga la forma que me agrada voy a adherir las 3 piezas a la orejita naranja. Y ya casi terminamos. Ahora solamente nos queda utilizar unas pinzas para añadir el arito a la parte superior del gatito, y con otro poco del color naranja que estaba guardando vamos a cubrir el arito para que no se vea mucho en la base, y también para que esto lo fije mejor en lugar y que lo proteja de que no se vaya a caer. Esta aguja la verdad es muy útil, la podemos guardar para futuros proyectos, y lo último que nos queda es colocar la cadena para crear nuestro llaverito. Debo decirles que la verdad me divertí muchísimo con este kit. Voy a ver si en un futuro puedo conseguir otros más para compartirlos con ustedes. Si les gusta la idea, por favor déjenmelo saber en los comentarios, y por favor no se olviden de hacer clic en el botón me gusta y de suscribirse a este canal Cori Style para futuros videos. Muchísimas gracias por visitarme y los veré próximamente. Bye bye.